Paso a describirles un poquito de una manera más detenida lo que se refiere a la reflexión sobre la educación que ha realizado Monseñor César Franco, obispo de Segovia y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Como sabe, estamos en este ambiente del pacto educativo pedido por tantas instancias sociales, entre ellas la Iglesia, para poner estabilidad, poner serenidad, poner eficacia, en definitiva, en algo que es importantísimo en el empeño y en toda política de Estado y en toda política de un país, que es la educación, la formación de los hombres y mujeres del mañana, la formación de los niños y los jóvenes de una manera adecuada y que, lógicamente, responda a una tradición cultural gloriosa de nuestro pueblo y pueda afrontarse como realidad y empeño con unos niveles de calidad que sean los propios de un país democrático, de un país desarrollado como el nuestro. Este empeño ante las deficiencias manifestadas a lo largo de todos estos años en nuestro sistema educativo, que ha tenido una reiterada sucesión de leyes que apenas puestas en práctica son no natas, pues hace que esté en continua provisionalidad el sistema educativo. Al mismo tiempo, aflora sobre él pues instancias ideológicas o de oportunidad política que debieran estar al margen de lo que es, digamos, exigencia común para todos y responsabilidad de todos y que tendría que ser concordado por todos. Con esta cuestión la Iglesia quiere hacer su aporte y quiere hacer su aporte desde la unidad que no significa la uniformidad. Desde la unidad que significa, porque la Iglesia tiene un peso en el sistema educativo. Esto es innegable por historia, por tradición, es quizá la primera instancia educativa en la historia de este país, que da origen a las universidades, las escuelas catedralicias, y nos vamos remontando. Hay multitud de órdenes religiosas, muchas de ellas implantadas en todo el mundo y de origen español, y el peso hoy en la realidad educativa pues es muy importante. Son más de 2.600 centros católicos con 123.000 trabajadores, de ellos 100.000 profesores, y más en torno a 1,5 millones de alumnos. Al mismo tiempo, hay de esos centros católicos, son 2.500 son centros concertados, lo que supone un ahorro y al mismo tiempo al Estado y al mismo tiempo expresión de los dos principios y de las dos coordenadas que constituyen el principio del pacto educativo básico, y es el que realiza nuestra Constitución en el artículo 27. El derecho de los padres a la educación de sus hijos y la libertad y el derecho a la educación. Entonces, la conjunción de igualdad y de libertad, plasmada felizmente en el artículo 27 de nuestra Constitución, son como la regla básica que ha de iluminar todo pacto. Y ahí la Iglesia pues quiere estar de forma unida y con todos los sectores implicados. Y en este sentido, después de una consulta que ha tenido la Comisión Episcopal de Enseñanza, pues a los representantes, por ejemplo, del ámbito, porque es una de las cuestiones fundamentales para nosotros, de la enseñanza religiosa, en que ya se ha escuchado a representantes de la Central Sindical Independiente y de funcionarios, que cuenta con 109 delegados sindicales de religión, la FEUSO, Federación de Enseñanzas de la Unión Sindical Obrera, que cuenta con 110 delegados, con AMPE, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza, que cuenta con 136 delegados, de APRECE, la Asociación Profesional de Profesores de Religión en centros estatales, públicos, que cuenta con 75, se les ha escuchado, y se ha creado también, por otro lado, una mesa del diálogo, una mesa eclesial para el diálogo educativo de cara al pacto. Y está presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, está también el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, un servidor como secretario general, el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza, y después pues los responsables de la CONCAPA, hay representante de la Fundación Escola Cristiana de Cataluña, del ámbito educativo y de la docencia educativa universitaria,
Hay representantes de los delegados de enseñanza, 2 representantes, y también el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, al mismo tiempo el presidente de la Confederación, la presidenta de las asociaciones de padres, la COFAPA, y también de asociaciones familiares como es el Foro de la Familia. Se tendrá una primera reunión el día 2 de marzo de esta mesa de la unidad eclesial de la Unidad para el Pacto Educativo, y ahí pues se hará un repaso al perfil de la educación católica básico, y con un espíritu constructivo y de diálogo, porque vamos a un ámbito que es de concordancia y en diálogo con los responsables políticos y con el resto de los responsables sociales implicados en la enseñanza, concurrir. Y lo queremos hacer con un reparto de papeles, lógicamente con la especialidad y el perfil de cada uno de los representados en esta mesa del sector que representa, pero sí con un denominador común de unidad en la defensa de los principios básicos de la educación católica en libertad, y al mismo tiempo por la apuesta por una educación desde la libertad, una educación integral, que lleva consigo también el aporte del hecho religioso, en nuestro caso el hecho religioso católico, en el marco escolar, en el diálogo con el resto de las disciplinas y con la capacitación y las exigencias pedagógicas y al mismo tiempo académicas necesarias, como la que se lleva a cabo en igualdad de circunstancias. Todo esto arropados por un marco jurídico, que el primero es el constitucional, que es el de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho internacional europeo, y al mismo tiempo también con una larga ya lista de pronunciamientos judiciales, de jurisprudencia sobre el tema, que conforman un cuerpo suficiente jurídico que ampara la presencia del hecho religioso y el aporte de la educación católica en el concurso con el resto de, de organizaciones o de actores implicados en el ámbito educativo, desde el político al social al religioso, con libertad, con diálogo, sin exclusiones, pero al mismo tiempo con la defensa firme de los principios. Y ahí, lógicamente, tiene un papel la enseñanza religiosa escolar y la defensa del estatus de sus profesores, y no queremos que sea única y exclusivamente el camino judicial, la judicialización o defensa de los derechos, lo que se nos deje para poder vivir con normalidad la presencia en el ámbito escolar. Yo creo que el permanente recurso a lo judicial está aflorando una patología que tenemos ya que dar por superada a esta altura de la vivencia democrática. Esto es lo que quería y me someto a las preguntas que ustedes. Sí, Jesús. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sobre el pacto educativo, en la nota parece que el 2 de marzo va a haber una reunión. Sí, está, lo he dicho. Sí, y quería saber, ¿son ustedes optimistas de cara a ese pacto? Y otra cuestión aledaña, dado que tanto la cuestión de la clase de religión como los profesores de la enseñanza de la clase de religión, los profesores, están amparadas por los acuerdos Iglesia-Estado, también está el artículo 27 del que ha hablado. Sí. ¿No cree que esos temas van a quedar aparte del pacto educativo? ¿Qué sucedería si esos temas quedaran aparte del pacto educativo? ¿Qué papel tendría entonces la Iglesia? Vamos a ver, lo que no quisiéramos es que si quedara parte del pacto educativo significa que quedan obviados porque son irrelevantes, no lo aceptamos. Si quedara parte significa que no es negociable y que ya está consolidado y que de una vez tienen su encaje en el sistema educativo, sin estar a merced de las alternancias políticas o de los pesos ideológicos que se van sucediendo, pues entonces, no. O sea, tenemos que defender. Al margen, si es por estar consolidado, y esto es indiscutible en el mejor sentido de la palabra, pues entonces pues es que estamos todos de acuerdo, se ha encontrado un encaje, y además con el apoyo, como bien dice, jurídico. Ahora, si va a ser, digamos, moneda de cambio, pues mire usted, no, porque estamos jugando
con derechos, bueno, sí, de la Iglesia, pero sobre todo de los padres. O sea, aquí hay una cuestión fundamental, y es otra de las cosas que han hablado los obispos, y es potenciar la participación de los padres y de las organizaciones de los padres en la defensa de los derechos que les corresponden en el ámbito educativo, entre los que está educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas. Y esto no solo hacerlo en el ámbito de la educación católica específica en sus centros, sino también fomentar desde las parroquias, desde las diócesis, la presencia en las organizaciones que estimen oportunas, con libertad, para que padres y madres de familia estén presentes en asociaciones de padres, también en respeto exquisito a la libertad religiosa de los demás, pero sin renunciar a las convicciones propias y al ejercicio de su derecho constitucional a educar a sus hijos, también en el ámbito, conforme a sus convicciones religiosas, en el ámbito educativo. Más preguntas, sí. Buenos días. Buenos días. Hace poco apareció en un vídeo el obispo de Tarragona advirtiendo de que había colegios en Cataluña que no ofertaban, colegios públicos en los que no se ofertaba la clase de religión, que los padres llamaban y les decían, no, esto es una escuela laica y aquí no se da religión, a pesar de lo que dicen los acuerdos, la Constitución. Entonces, quería saber si también tienen constancia ustedes de que esto está ocurriendo a nivel nacional. Y por otra parte, quería preguntarle una cosa que no tiene nada que ver con la educación, pero que es una noticia que se anunció ayer, que la anunció ayer la NASA, y por su relevancia el descubrimiento de 6 planetas similares a la Tierra que podrían tener agua líquida, que por la distancia a la que están de su estrella. Y quería preguntarle cómo reciben esta noticia en la conferencia episcopal los obispos y si entraría en contradicción con la fe cristiana el hecho de que se encontrara, por ejemplo, vida en esos planetas, como se está hablando de esa posibilidad. Gracias. Laura, la Biblia no es un libro de ciencia. Y yo no voy a hacer ciencia ficción, pero sí nos alegramos cuando hay un progreso en los descubrimientos, en la ciencia, y sobre todo ver esa maravilla que podamos. Ahora yo sí creo que todos tenemos que tener un poquito de paciencia, no solo porque es un primer avance, sino sobre todo por los 250.000 años que tardaríamos en llegar. O sea, entonces, yo creo que es un problema de futuro, pero nos alegramos todo lo que suponga avances de la ciencia que vengan. Y también, siguiendo la Laudato Si, y sobre todo el himno de las criaturas de San Francisco, decir que loado sea nuestro Señor, no solo por el hermano Sol, sino ahora también por estos gemelos que le salen en el universo. Y lo otro era, bueno, tienen a su disposición y pueden pedir al director del secretariado o a la oficina de prensa cómo está la situación, que vieron los obispos un panorama de la clase de religión en las distintas comunidades autónomas, ¿no? Y esto es importante porque para reflejar la disparidad, reflejar la anarquía que se está produciendo en horarios, en el tratamiento de los profesores, por ejemplo, exigiendo cuando no se debe y no se puede hacer según la administración central, por ejemplo, un máster específico sobre clase de religión que no hay, sobre enseñanza religiosa, porque todavía el Estado no ha legislado sobre ello, para profesores de secundaria, además con carácter a personas que llevan muchos años trabajando, poniéndonos en situación de indefensión, por ejemplo en Andalucía o en Murcia y algunas. Pero yo les remito que de una forma más completa y para ver en plano alzado todo el panorama, desde la oficina de información les pueden dar cómo está la situación. Sí pedimos que de esto de una vez, esta situación de inseguridad de los profesores, de la propia asignatura, de su estatus, no esté a merced de alternancias políticas o del lugar del país donde se viva o de la consideración de quienes dirigen un centro educativo o lleven la inspección técnica de las consejerías. Sí se va a entrar en diálogo con todos y desde esta mesa que les hablaba de unidad que se reunirá el día 2, como ven, ya hay también de cara a la subcomisión del Congreso y también la del Senado, que es más territorial, con un fuerte peso de las consejerías de educación de las comunidades autónomas, también los obispos de las respectivas demarcaciones, de las provincias eclesiásticas sobre todo, entrarán. La Iglesia quiere estar activa y quiere contribuir, arrimar el hombro. Su talante y su estilo es de colaboración, y yo creo que la experiencia nos avala como institución más antigua dedicada a la educación entre sus fines en esta nación. Sí.
Hola, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle, porque no sé si le estoy entendiendo bien, si cree que esta negociación del pacto educativo puede suponer de alguna manera una amenaza para la actual situación de la enseñanza concertada religiosa en España. Y otra segunda pregunta, no sé cuál va a ser exactamente el objetivo de la mesa que se va a reunir por primera vez el 2 de marzo, si van a elaborar una propuesta que trasladar a la subcomisión, si la van a llevar al Ministerio y si se les ha citado en esa subcomisión que ha empezado a trabajar en el Congreso. No. Como tal, a la Conferencia Episcopal no se le ha citado en la subcomisión, sí se ha citado a participantes en esta mesa que representan a sectores de la educación católica, como es escuelas católicas, como es la Confederación Católica de Padres, la CONCAPA, y no sé si algunas más. El objetivo de esta mesa es aunar criterios y es repartir papeles y es ver cuáles son, digamos, los elementos básicos que hemos de defender. Y luego cada uno jugará en el partido de fútbol, para tomar un símil futbolístico, pues con el cometido que tenga. Ahora, la actitud no es de desconfianza, no es con respecto ni a los conciertos, expresión ya lograda pues de la libertad de enseñanza y al mismo tiempo del aporte social de las instituciones, que sean de la Iglesia o sean de otras confesiones o sean de iniciativa que no tenga un perfil confesional, pues están en el ámbito educativo en libertad. Yo creo que no hemos de ir a un pacto que hemos deseado todos con miedo, a ver quién se lleva lo mejor para su barrio, sino que hemos de ir todos con un objetivo común, que el objetivo común es el bien de la educación en nuestro país de una vez y sobre todo la mejor formación de nuestros hombres y mujeres de cara al futuro, que no está solo en habilitar competencias, sino también en formar personas completas, que tienen una dimensión, vuelvo a repetir, hay que ofrecer también la dimensión trascendente, hay que hacer ese conjunto, ese amasar, todo lo que suponen los ingredientes de una educación con una tradición también en nuestro país y en la cultura occidental.